Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro fiel y bondadoso Señor derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros. Reciban nuestra cordial gratitud por la gentileza de compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 17:18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En nuestra presentación anterior abordamos el tema del impacto que produjo en Pablo el hecho de encontrar tanta idolatría en una ciudad tan culta como Atenas. En el día de hoy usaremos la misma introducción del mensaje anterior para ofrecerles la segunda parte del tema o el mismo tema, pero con un enfoque distinto, ya que disfrutaremos de los precisos y puntuales comentarios de don Rubén Vera. Avanzando unos pasos más en las escalinatas de versos y capítulos que forman el libro de los Hechos, hoy nos corresponde reconocer, o mejor dicho, reinformar y desglosar los versículos del 16 al 21, donde nos encontramos con un apóstol Pablo indignado, contrariado y ansioso, mientras esperaba la llegada de sus compañeros de milicia, Silas y Timoteo, a la culta, pero a la vez idólatra y atrasada ciudad de Atenas. Los hermanos de Berea habían llevado a Pablo a la ciudad de Atenas y sus compañeros se habían quedado en Berea para instruir y ayudar a los nuevos convertidos. Y cuando Pablo llega allí a Atenas, la radiografía y fotografía que hizo desde su interior en esta ciudad y vio el estado espiritual en que se encontraba a su arribo allí, lo llevó a necesitar la presencia de sus compañeros de inmediato. Era necesario que sus nobles discípulos y misioneros junto con él participaran de esta nueva experiencia. Era necesario que conocieran que la afamada ciudad de las ciencias y las luces, las artes, el atletismo y la cultura, también se caracterizaba por su atraso y oscurantismo espiritual. Era necesario que conocieran que los rayos de las luces de las ciencias, las artes y las tecnologías, sin la luz del Espíritu Santo, no pueden conducir al hombre al conocimiento de Dios. Atenas evidenciaba que la mayoría de las veces los más sabios y cultos son los más ignorantes acerca de las verdades eternas, acerca de las verdades espirituales, acerca de Dios mismo. El mismo apóstol Pablo le escribió a los corintios de Atenas y en su primera carta, capítulo 2, 14, le dice:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. De ahí que el hombre natural comete un gran error cuando designa como cosas espirituales a los fenómenos y acciones que son meramente y propiamente producto de su intelecto y de sus talentos y capacidades humanas, sin la guía y la intervención del Espíritu Santo. Dejamos muy bien claro aquí, a la luz de la palabra de Dios, que solo el que tiene el Espíritu Santo puede discernir las cosas del Espíritu y puede reproducir el fruto del Espíritu Santo. Y como el hombre intelectual tiene un gran vacío en su plano espiritual y no quiere someterse a la soberanía y refugio del Espíritu Santo, termina siendo presa de la idolatría y del bajo mundo de los espíritus demoníacos. Este fue el cuadro que produjo en Pablo tanta indignación, tanta inquietud al llegar a la ciudad de Atenas. Y ahora les invitamos a prestar la debida atención a los sabios y certeros comentarios de don Rubén Veras, hoy con el tema Acción de Pablo en Atenas, un nuevo o distinto enfoque, Hechos 16 al 21. Era Atenas la capital intelectual del mundo antiguo. Había famosas academias en Pérgamo, Tarso, Alejandría, pero las de Atenas tenían el privilegio de los siglos y el esplendor de nombres célebres, filósofos, artistas, poetas, historiadores, tales como Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Demóstenes y una legión que largo sería enumerar, derramaban su luz en los templos, jardines y paseos de aquella capital. Allí encontramos a un Pablo cuando huyó de la persecución que se había levantado en Tesalónica y Berea. Solitario y desconocido, transitaba por sus calles y su espíritu se deshacía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se dice que había más de 30,000 estatuas de dioses y diosas a las cuales se les rendía culto, ídolos muertos usurpando el lugar del verdadero Dios. Estaba haciendo tiempo mientras esperabas a Silas y Timoteo que llegaran. Y mientras caminaba por la progresista, rica y cultural Atenas, observaba a aquellos hombres por los cuales Cristo había muerto. Miraba sus actitudes, su ciudad y la cantidad de dioses que tenían. La Biblia dice que su espíritu se enardecía, ardía dentro de él, se angustiaba viendo su condición. Leemos muchas veces cómo la idolatría provocó la ira de Jehová, y algo así sintió Pablo. Fue celoso por la honra de Dios. Él no se dejó cegar por la hermosura del arte, vio todo como un insulto a la majestad y santidad de Dios. Así que su conclusión no fue callarse, no se lavó las manos, por el contrario, él transmitió a la acción lo que había en su inteligencia y en su corazón. Dice el verso 18 que les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección.
Qué bueno sería que en nuestra vida cristiana la palabra, el poder y el vivir de Cristo no sean extraños, que no sean anormales, sino que el vivir con Cristo y enardecidos por hablar de Él sean normales en nuestra vida. Muchas cosas pasan a nuestro alrededor que deben enardecernos. La corrupción de los gobiernos, la moral descarada, los claros principios de las Escrituras pisoteados por aquellos que están en eminencia, la violencia de hombres que no tienen conciencia de Dios, la idolatría de tantos hombres. Tantas cosas llenas de sabiduría humana tenían estos atenienses y sin embargo no conocían al Salvador. Y Pablo no podía callarse, su corazón se desesperaba por hablarles de Cristo. Era imposible silenciarlo, el Espíritu Santo lo estaba empujando a cumplir con su responsabilidad. Es hora de que los cristianos asumamos nuestra misión de sal y luz. Levantemos la voz para afirmar los valores de Dios y hagamos conocer a los hombres la verdad de Dios para que se arrepientan de sus pecados, se vuelvan de sus malos caminos y busquen a Dios. Señor, ayúdame a brillar en este mundo de tanta oscuridad. El resultado fue que llevaron al apóstol al Areópago. Era el nombre del lugar y del tribunal que se reunía allí. Este era muy selecto, estaba formado quizás por solo 30 miembros. Intervenía en casos de homicidio y tenía la supervisión de la moral pública. De modo que en la ciudad más intelectual del mundo, ante uno de los tribunales más exclusivos, tuvo Pablo que dar testimonio de su fe. Cualquiera se podría haber echado atrás, pero él nunca se avergonzó del Evangelio de Cristo. Para él se trataba solamente de otra oportunidad que Dios le presentaba para ser testigo de Cristo. Ante él iba a tener un auditorio ávido por escuchar novedades. ¿Tendría nuevos dioses para agregar a su colección? Jesús con la diosa resurrección. Pablo está ya entre los filósofos y en la próxima meditación hemos de oír su sermón que le dejaron terminar allí. Sí, mis amados amigos y hermanos, qué pena ver cómo el mundo está podrido de maldad, de inmoralidad, de corrupción. Qué pena que aún hoy, en este siglo tan avanzado llamado siglo de las luces, mucho más que quizás aquello tiempo de Atenas, aún el hombre sigue practicando la idolatría en todas las esferas del saber humano. Los hombres caen con su rodilla doblada ante imágenes de figuras hechas por los hombres, de objetos inanimados o creados por el hombre, por saciar ese gran vacío que tienen en su interior. Y sabemos, los que conocemos las Escrituras, que solamente se saciará, tendrá paz eterna cuando se humille ante el Salvador y disfrute de esa paz que solo Él puede darle. Ojalá, mi querido amigo, que tú puedas buscarla si no la tienes. Y hermano, que podamos proclamar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de la gracia divina, el mensaje de la salvación, de la cruz, de la resurrección. Que el Señor nos bendiga
y que así sea.